Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio, ¿sí?, que tiene que ver con el movimiento de mi parabólico, en el cual movimiento, como la palabra lo indica, es la mitad de una parábola, en el cual nosotros, pues, como vimos en la clase anterior, el movimiento parabólico describe una trayectoria en forma de parábola que es proveniente, en este caso, de una expresión cuadrática, que en matemática nosotros lo conocemos como la función cuadrática. Al decir que es un movimiento semiparabólico, decimos que la descripción de esta trayectoria es una semiparábola. Es decir, que ya no está iniciando desde el mismo eje de las X, del mismo eje horizontal, de una posición de 0 grados, sino que ya gana una altura determinada y desde ahí se lanza el objeto o el móvil, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos estar en la terraza de una casa o de un edificio y de ahí pateamos un balón o lanzamos con la mano un balón y va a caer, en este caso, al piso, pero esa trayectoria con la que cae no es directamente una caída libre. En la caída libre, recordemos que yo solamente cojo el objeto, abro mis manos y dejo caer. No hago ninguna fuerza adicional o impulso que haga que coja una velocidad, ¿sí? Y el móvil pues salga, en este caso, disparado. En el movimiento semiparabólico sí vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer un lanzamiento o un impulso del objeto para que vaya recorriendo, ¿sí? Y en el momento que recorre, la trayectoria que va a describir es una semiparábola. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a plantear en este momento. Vamos a ver un problema planteado. Nos dice de la siguiente manera. Desde la parte superior de un edificio de 4.9 metros de altura, se lanza horizontalmente una pelota de básquet y cae al suelo en un punto situado a 7 metros, como estamos observando aquí en la gráfica, del borde del edificio. Hallar la velocidad de la pelota en el instante en que fue lanzada y vamos a usar una gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Utilizamos el valor de la gravedad normal, no lo redondeamos a 10, sino que trabajamos con 9.8, ¿ok? Entonces parte de la solución es hacer un gráfico. No nos dan el gráfico, hay veces que sí, hay veces que no, nosotros tenemos que hacer esa simulación del gráfico para saber de qué se está tratando. Entonces aquí está el edificio con una altura, ¿sí?, vertical, es decir, estamos trabajando el eje Y de 4.9 metros y tenemos el alcance horizontal, que viene a ser la distancia que recorrió el balón de básquet, ¿sí?, en su trayectoria, que vemos que la trayectoria, como les indicaba, es una semiparábola, es decir, es prácticamente la mitad de una parábola de la curva, ¿sí? Y ha recorrido 7 metros horizontalmente. Entonces lo que nos piden es la velocidad con la que fue lanzada, es decir, el impulso que se le dio, ¿sí? Esa velocidad es la que tenemos que hallar. Entonces ahí entra la diferencia con caída libre, en donde la caída libre la velocidad inicial es cero porque yo solamente dejo caer. Por eso mismo la palabra caída libre, ¿sí? Cae libremente el objeto sin ninguna fuerza externa de empuje o impulso que se le someta, ¿sí? Entonces vamos a resolver estos ejercicios, para lo cual nosotros vamos a utilizar el proceso, pues, de describir los datos. Entonces vamos nosotros a sacar los datos del problema. Tenemos entonces una altura. Vamos a ponerle la h de altura o pueden ponerle y, ¿sí? Para decir que estamos trabajando con un dato en el eje y de 4.9 metros. Un alcance horizontal de 7 metros. Nos dice que utilicemos una gravedad de 9.8, que ese es el valor gravitacional, metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos los datos, ¿no? Los datos que describe el problema y a su vez que están planteados en el gráfico, ¿sí? Tenemos un valor de y, tenemos un valor de x y tenemos la gravedad con la que vamos a trabajar. Bien, entonces las fórmulas que también ya les he puesto en la clase anterior, ¿sí?, se las estoy también adjuntando para que las puedan tener. Nosotros tenemos las siguientes fórmulas, ¿ya? Entonces, para el eje de las y, nosotros tenemos que y va a ser igual a la gravedad por tiempo al cuadrado
sobre 2. ¿Sí? Y la velocidad que nosotros queremos encontrar la podemos manejar pues en el eje horizontal. También tenemos que la velocidad inicial por el tiempo. ¿Sí? La una es una fórmula del MRU, del momento rectilíneo uniforme, porque es un alcance horizontal. Y en el eje de las Y pues tenemos esta fórmula en la cual involucra pues, ¿sí?, la gravedad y el tiempo. ¿Ok? Entonces con estas dos fórmulas, que son las más esenciales del movimiento semiparabólico, podemos trabajar. Entonces nosotros queremos la velocidad, ¿sí? En datos ponemos también que la velocidad inicial vendría a ser la incógnita, le ponemos signo de interrogación, y nosotros podemos ver que dentro de las dos fórmulas, donde está la velocidad es en el eje de las X, ¿sí? Que despejando esta fórmula, el tiempo que está multiplicando pasaría a dividir, entonces tenemos que la velocidad va a ser igual al desplazamiento horizontal sobre el tiempo. Desplazamiento horizontal sí lo tenemos, que es 7 metros, pero no tenemos el tiempo. Entonces tenemos que hallar el tiempo, ¿sí? El tiempo lo hallamos con la fórmula de Y, asimismo sin un despeje. Vamos a despejar, ¿sí? Entonces el 2 que está dividiendo tiene que pasar al otro lado donde está la Y va a ir a multiplicar, ¿no? Con su operación opuesta, de división a multiplicación. Bien, lo mismo va a pasar con la gravedad. La gravedad está multiplicando el tiempo, entonces está multiplicando, pasa al otro lado con su opuesto, que vendría a ser la división, y sería sobre G. Y nos queda tiempo al cuadrado, ¿sí? Pero para eliminar ese tiempo al cuadrado, como vemos que es una potencia, ¿sí?, el opuesto de la potencia es la radicación. Entonces, en ambos lados, sacamos la raíz cuadrada para que se pueda simplificar de este lado, y aquí en el primer miembro quedaría, ¿no? Entonces, la fórmula del tiempo nos quedaría que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos nosotros la fórmula, podemos reemplazar. ¿Por qué? Porque la altura, que es Y o H, que le pusimos aquí, la tenemos, y tenemos también la gravedad, que nos recomendó el problema, que usemos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si reemplazamos esto, nos quedaría la raíz cuadrada de 2 veces 4.9 metros sobre la gravedad, que es 9.8. ¿Ya? Hacemos los cálculos respectivos para hallar el tiempo. Sacando, pues, sería 2 por 4.9 dividido por el 9.8 y nos da un segundo. ¿Sí? Este sería el tiempo. Entonces, una vez que tenemos el tiempo, vamos a reemplazar en la velocidad. Entonces, tenemos pues que sería 7 metros dividido para un segundo, y eso nos da que la velocidad inicial es de 7 metros por segundo. ¿Ok? Y de esa manera hemos encontrado la velocidad con la que fue lanzado el objeto, que eso es lo que nos dice el problema, ¿no? Hallar la velocidad de la pelota en el instante que fue lanzada. Y eso es lo que hemos encontrado en este momento, la velocidad. Y así en cualquier problema que se nos dé, podemos encontrar cualquiera de las variables que componen esta fórmula. ¿Sí? En el movimiento semiparabólico podemos encontrar el alcance máximo o el alcance horizontal, que vendría a ser X, podemos encontrar la velocidad inicial, podemos encontrar el tiempo, ¿sí? Podemos encontrar la altura, podemos encontrar pues también alguno de los demás elementos que componen, no solamente uno, sino varios. En este caso, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó encontrar el tiempo, ¿sí? La pregunta era la velocidad, pero nos faltaba como un dato el tiempo, y también tuvimos que hallarlo. Entonces, tuvimos que hacer un cálculo previo para poder llegar al resultado. ¿Ok? Espero que haya sido entendido este problema, y vamos entonces ahora a pasar a la actividad.